Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Todo lo tenemos. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Son 10 versículos que vamos a leer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo vamos a leer de una manera alternada en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Todos el versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hermosa hora, Padre, estamos delante de ti, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Y no permita, Señor, que se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad, Señor, en esta mañana. Solamente unge mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, para que tu palabra sea compartida con poder y autoridad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Tenemos ahora como tema, dice, la oración más difícil de elevar. La oración más difícil. ¿Por qué es más difícil? A veces nosotros oramos al Señor y nosotros le pedimos al Señor, le suplicamos al Señor y le decimos: Señor, yo quiero esto, Señor, yo necesito esto, Señor, que esto, Señor, que lo otro. Pero no le decimos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. A veces nosotros oramos a veces y decimos: Señor, yo declaro. Señor, yo me apodero. Señor esto, Señor el otro. Muchas cosas que le decimos al Señor. Y a veces hasta nos llegamos en el momento a reclamarle al Señor. Y le decimos al Señor: Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo diezmo todos los días. Señor, yo doy mi ofrenda para ti, Señor. Señor, yo te busco en ayuno y oraciones. Señor, y empezamos a reclamar al Señor. Aleluya. Yo declaro, yo me apodero. Todo eso, hay muchas palabras que nosotros a veces le decimos al Señor, pero no le decimos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. Mira el ejemplo más bonito aquí que nosotros podemos ver de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él el Rey de Reyes, se humilló delante de la presencia de Dios y le dijo: Padre, si es tu voluntad, que se haga como tú quieras, no como yo quiera. Alabado sea Cristo. 3 huertos del Edén Getsemaní, el que estaba cerca de la cruz. Jesús oró: hágase tu voluntad. Esta es la oración más difícil de elevar. Las que dicen:
a Dios, hágase tu voluntad. Aquellas a quienes Dios tiene que decirles, sálgase con la suya. A elevar esta oración exige una redención del alma para poder decir esas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber una sumisión completa, una redención completa del alma, que su alma esté completamente triste, que esté una vez doblegada delante de la presencia de Dios para poder decir esta palabra. Pero a veces nosotros oramos delante de la presencia de Dios, así a la carrera, al momento, queremos nosotros las cosas que se hagan como nosotros queremos. Y no son como nosotros queremos. Es conforme a la voluntad de Dios. Porque si Él quiere, se hacen las cosas. Y si Él no quiere, no se hacen las cosas. Porque Él tiene el poder y la autoridad. Porque en Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos aquí. La voluntad de Dios es que nosotros le adoremos y le glorifiquemos al Señor. Y la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas por Él. Esa es la voluntad del Señor. A veces nosotros no tenemos lo que nosotros queremos. ¿Sabe por qué a veces nosotros no tenemos lo que nosotros queremos? Porque no es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que usted esté bien, que usted tenga una relación con Dios. La voluntad de Dios es que nosotros estemos siempre en victoria y no estemos derrotados. Esa es la voluntad del Señor. Y por esa voluntad le voy a dar gracias al Señor. Y por esa voluntad de Dios voy a siempre aclamar a Dios y decirle, Señor, que se haga como tú quieras, no como yo quiera. Porque nosotros, nuestra voluntad, queremos todas las cosas buenas. A veces nosotros queremos una casa, a veces nosotros queremos un carro, a veces nosotros queremos estar allá, a veces nosotros queremos ir para allá, pero a veces no vamos. ¿Sabe por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Pero cuando es la voluntad de Dios, el Señor nos mueve a través de su Santo Espíritu. Cuando es la voluntad de Dios, Él mueve puertas, Él abre puertas para que usted pueda llegar a los objetivos que usted tiene, a lo que Dios te ha puesto en su vida, para que usted lo obtenga. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay que esperar en la voluntad de Dios, porque a veces nosotros no esperamos en la voluntad de Dios, queremos lo que nosotros queremos. Fíjese en la profunda de la entrega de nuestro Señor. Esta oración fue una preparación para la cruz. Mire, el Señor no estaba, mire, si el Señor hubiera querido, si nuestro Señor Jesucristo hubiera querido y hubiera dicho, Señor, no permitas que yo vaya a esa cruz. No permitas que me golpeen a mí, Señor. El Señor Jesús lo hubiera pedido, pero no pidió así. Él solo dijo, dame fuerza, dame valor, dame todo lo que yo necesito, Señor, para poder pasar esto que va a pasar. Eso es lo que dijo el Señor. El Señor no pidió otra cosa. Él hubiera podido decir, Señor, Padre, tú eres mi Padre, envía ángeles para que me ayuden y no pase estas cosas. Sin embargo, Él tristemente dijo al Señor, Señor, Padre mío, si es tu voluntad, que se haga como tú quieras. Esa es una humillación tremenda que el Señor mostró, a que nosotros seamos humildes delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios, vengamos humillados delante de la presencia de Dios y digamos, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo necesito esto, Señor, pero que se haga como tú quieras, Señor. Que tú me des lo que yo necesito conforme a tu voluntad. Porque mi corazón está ese deseo, Señor, pero no es como yo quiero, sino como tú quieras. Si tú, Señor, sabes que yo me voy a perder para esto, no me lo des, Señor, pero dame lo que es necesario para que yo pueda seguir hacia adelante.
Pero a veces nosotros le pedimos muchas cosas al Señor. Y nos atrevemos nosotros, a veces nosotros, a mandar a Dios. Señor, mira, ¿por qué tú no miras lo que está pasando el hermano, Señor? Señor, ¿por qué tú no vas a esas donde están las guerras, Señor? ¿Por qué no vas? Nos atrevemos a mandar al Señor. ¿Y sabe por qué pasan las cosas? Porque la gente se ha olvidado de Dios y ha hecho su voluntad, y por eso pasan las cosas. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, hermanos, la voluntad de nosotros perece, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque a veces nosotros nos movemos por nuestra voluntad. A veces nosotros decimos, yo quiero ir allá, y caminamos, y Dios no nos ha mandado a nosotros. Pero cuando Dios nos manda a nosotros, Dios nos respalda. Dios está con nosotros. Alabado sea Cristo. Contraste con la religión superficial de los fariseos. Ellos eran hipócritas, buenos dichos y pobres hechos. Vemos también en la Biblia, hermanos, que los fariseos, ellos sabían de la palabra de Dios, pero siempre estaban haciendo su voluntad. Porque ellos querían vivir haciendo conforme a su religión de ellos, pero no querían dejarse llevar por lo que Jesús les venía enseñando. No querían dejarse llevar por el maestro de maestros, porque seguían viviendo en su voluntad. Así pasa hoy en día nosotros los cristianos. A veces nosotros queremos vivir en nuestra voluntad y no queremos vivir nosotros a la voluntad de Dios. Pero hubo un hombre que reconoció. Hubo un hombre entre medio de ellos que dijo, no, voy a ir de noche a buscar a Jesús para que Él me enseñe a mí lo que tengo que yo aprender para poder vivir en esta vida. ¿Y quién fue este hombre? Era Nicodemo. Gloria a Dios, aleluya. Nicodemo tuvo que decir, voy a ir a ver y voy a ir a platicar con Dios, con Jesús, para que Él me enseñe qué es lo que debo de hacer. Porque las cosas las estoy haciendo mal. Y fue de noche, dice, y fue a preguntarle, Señor, sabemos que has venido del cielo. ¿Qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo estas palabras. De cierto te digo, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Que te tienes que someter a la voluntad de mi Padre para que puedas entrar en los cielos. Entonces hoy en día nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de Dios para que podamos estar allá arriba. Pero a veces mucha gente hoy en día, hasta los cristianos hoy en día, dicen, no, yo no voy a ir al culto hoy. Yo no voy a ir a la oración hoy, voy otro día. Voy a ir mañana, voy a ir en la tarde, voy a ir pasado mañana, voy a ir cuando yo pueda. ¿Qué está haciendo esta persona? Haciendo su voluntad. Porque ellos se mueven en su voluntad. Y nosotros no nos tenemos que mover en nuestra voluntad, nos tenemos que mover a la voluntad de Dios. Jesús llamó a sus discípulos para que también para que ellos se humillaran delante de la presencia de Dios. Para eso los llamó. El Señor no los llamó a los discípulos a que vinieran a dormir. No, el Señor los invitó a que vinieran a orar. Y hoy en día el Señor nos está invitando a nosotros para que vengamos a orar, para que le vengamos a buscar en ayuno y oración. El Señor nos está invitando a nosotros también. Pero ¿sabe por qué no hacemos eso? Porque nos movemos a nuestra voluntad. Y empezamos a poner a Dios en segundo lugar. Y hacemos lo que nosotros queremos. Y aquí no es lo que nosotros queremos, aquí es lo que nuestro Padre Celestial nos manda hacer.
A veces ponemos pretextos. No, hoy tengo sueño, hoy estoy cansado. Hoy me duele la cabeza. Y no decimos, no, el Señor, que el que sabe todos mis dolores y todas mis dolencias, Él me va a quitar ese dolor de cabeza. Pero estamos haciendo nuestra voluntad. Elevar esta oración exige una redención a la voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú. Que las voluntades más obstinadas tenemos. Nacemos con voluntades obstinadas. La lucha de Pablo con su voluntad. Pablo tenía una voluntad él mismo. A pesar, el apóstol Pablo tenía una voluntad en sí mismo. Y a veces nosotros, si el apóstol Pablo tenía una voluntad en él, nosotros también tenemos nuestras propias voluntades. Pero no es la voluntad mía, no es la voluntad suya, es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice lo que dice el Señor. El Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo del Señor perece hoy en día por hacer su voluntad. El pueblo de Dios no camina hoy porque vive en su voluntad y en su conformismo. Nos conformamos porque ya no estamos bien. Nos conformamos porque Dios ya nos bendijo a nosotros. Nos conformamos porque ya ahora nosotros hemos sido salvos por gracia del Señor. Nos conformamos porque ya por fe creemos que ya la sabemos todo. No, aquí no es de conformarnos nosotros. Aquí es lo que importante es hacer la voluntad del Señor. Que Él haga en nosotros lo que Él quiere. Y que Él nos prepare a nosotros como Él quiere. Pero para que Él nos prepare, debemos de someternos nosotros a Él. Vivir para Él, buscarlo a Él, servirle a Él, adorarle a Él, buscarle siempre, no solo hoy, no solo mañana, no solo cuando podamos, buscarle siempre a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 15. Oiga la voluntad de Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y en el versículo 18 y 19 dice: y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En nosotros está el bien. En nosotros está el bien y el mal. Pero ahora, ¿qué debemos de escoger nosotros? Como le dijo el Señor a Adán cuando lo puso en el huerto del Edén: ahí está el árbol del bien y del mal, escogeos ahora qué es lo que tú vas a hacer. No coman del árbol que está en medio del huerto. Le dio una orden. Pero ellos, ¿qué hicieron? Escogieron el árbol del mal. Y cuando nosotros escogemos eso, nosotros perecemos. Hay dos caminos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cantamos la alabanza hoy en día. Hay dos lagos. Hay un lago de la vida eterna y hay un lago del fuego infernal. Entonces, ¿a dónde queremos ir nosotros?
Porque a veces hoy en día el hombre perece porque escoge el camino del mal. ¿Por qué ahora el cristiano está en victoria? Porque ha escogido el camino del bien. ¿Y cuál es ese camino? Ese camino se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre a través de mí. Entonces ahora nosotros hemos escogido el camino del bien. Y hoy en día el Señor está hablando al hombre: escojan el camino del bien. Pero el hombre, como vive en su voluntad, no quiere recibir a Jesucristo como su único Salvador. No quiere caminar por ese camino que conduce a la vida eterna. Hay dos caminos, uno que es angosto y el otro que es amplio, donde todo el mundo puede correr, donde todo el mundo puede avanzar. Pero el camino del Señor, el camino es estrecho, donde hay cosas que tenemos que pasar, tropiezos, tenemos que a empujones y todo eso, pero ahí vamos. Pero ahora el hombre escoge el camino ancho, donde puede correr, donde puede divertirse, donde puede hacer de todo lo que se le dé la gana. Pero no sabe que ese camino es el camino de mal, es camino de perdición. Por eso el Señor no se equivocó cuando dijo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. ¿Por qué? Porque ellos hacen su voluntad y ahora nosotros hacemos la voluntad de Dios. Alabado sea Cristo. Tanto los hombres como los animales tienen voluntades obstinadas, voluntades que no quieren hacer, voluntades que no queremos nosotros. Hay ejemplos, hermano, que podemos ver nosotros. Si usted lleva un perrito y lo agarra un perro así y lo lleva por un camino que no quiere ir ese perro no va. Ese perro trata la manera de patalear o se resiste para ir. ¿Por qué? Porque él está en su voluntad, que no quiere ir a ese lugar. Hay algo muy importante. Usted venga a los caballos, que a los caballos, para que puedan ser dominados por sus amos, tienen que ponerle freno para que puedan caminar en la voluntad del amo, en la voluntad del que lo monta. Porque si no les ponen ese freno, no tienen cómo detenerlo, no tienen cómo sujetarlo. Entonces, si los animales necesitan que alguien los domine, entonces nosotros necesitamos también que el Rey del Rey a nosotros nos domine a nosotros, para que podamos vivir en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. A veces el Señor no permite que nosotros vamos hacia allá. ¿Sabe por qué no lo permite? Porque esa no es la voluntad de Dios. Ahora nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si Él quiere que yo camine hacia allá, yo voy a ir allá. Si Él quiere llevarme para otro lugar, que sea la voluntad de Dios, pero no me voy a mover yo en mi voluntad. Porque a veces nosotros oímos voces por ahí y creemos que esa es la voz de Dios. Tenemos que tener discernimiento para saber si esa es la voz de Dios o qué voz es. ¿Sabe qué es lo que tuvo el hijo pródigo? El hijo pródigo se dejó llevar por su voluntad. Él dijo: yo ya lo puedo todo. Yo ya lo sé todo. Yo ya puedo valerme por sí solo. Ahora me voy de la casa, me llevo todas mis cosas y allá voy a estar mejor. ¿Por qué? Porque se dejó llevar en su voluntad. Y cuando estaba allá, ¿qué le pasó? Dice que lo desperdició todo. Lo terminó todo. ¿Y después qué hizo?
¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre comiendo bien y yo comiendo aquí los desperdicios de los cerdos? Porque se dejó llevar en su voluntad. Nosotros no queremos ser unos fracasados. Solamente debemos de llevarnos por la voluntad de Dios. Se niega a venir a Cristo debido a su obstinidad. Voluntad se ha negado a perdonar debido a su obstinidad. Voluntad, ríndase a Dios y haga de su voluntad la suya. A veces hay personas que no quieren perdonarse unos a otros porque ellos dicen en su voluntad que Él venga y me pida perdón, que Él venga y reconozca que Él falló conmigo. Pero no reconocemos nosotros y decimos: no, yo sé que el hermano falló, pero yo también tengo que reconocer que Él es humano como yo. Alabado sea Cristo. Ríndase a Dios y haga su voluntad la suya. Usted experimentará gran alivio, paz. Al rendirse, hallará perdón y libertad. Cuando usted reconoce que usted es un ser humano y que se equivoca también, sabe que hay en nosotros paz. Cuando usted reconoce que esa persona es humana como usted, cuando usted reconoce que usted va a fallar como él, entra una paz y una tranquilidad en su corazón. Y cuando nosotros perdonamos, vivimos siempre en paz y en bendición, porque nos dejamos llevar por la voluntad de Dios. No hagamos nuestra voluntad. Alabado sea Cristo. Dios habla de muchas maneras para que nosotros podamos entender el plan y la misericordia de Dios. Elevar una oración. Esta oración exige dedicación cuando nosotros fallan. Lo que te dijo el Señor, lo que hizo el Señor Jesús. Elevó esta oración en medio de ¿qué? En medio de que los discípulos lo dejaron a Él. Él no falló y elevó esa oración. Que se haga tu voluntad. Entonces el cristiano hoy en día, aunque muchos nos dejen, hermanos, aunque muchos nos abandonen a nosotros, aunque muchos nos critiquen a nosotros, nosotros debemos de seguir orando al Señor y diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Aunque la familia a nosotros nos mire con desprecio, pero nosotros sigamos orándole al Señor. Aunque la familia no quieran venir a Cristo, pero nosotros sigamos orando al Señor, que un día el Señor en su voluntad va a traer a nuestra familia. Aleluya, gloria a Dios. Jesús no se desanimó. Jesús siguiendo, mire, Jesús sintió el desprecio y el abandono de los que estaban junto con Él. Imagínense que yo estar triste, mi persona está triste, adolorido o enfermo, y mi esposa me abandone, ¿cómo me sentiría yo? Pero en medio de esa tristeza y ese dolor, tengo que elevar mi oración a Dios, como lo hizo Dios, como lo hizo Jesús. Mire, en medio de la prueba grande que estaba pasando, los amigos lo abandonaron, y no solo lo abandonaron, criticaron, hablaron mal de él. Es más, hasta la esposa le dijo: ya maldice a tu Dios y muérete ya. ¿Y qué dijo él? No, debemos de darle gracias a Dios cuando estamos en victoria y cuando no estamos en victoria. Aunque otros nos fallen, pero nosotros debemos de seguir al Señor. Alabado sea Cristo. Así que sigamos, hermanos, adorando y glorificando el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.
Y siempre digamos al Señor que sea tu voluntad. Amén. Porque en la voluntad de Dios nosotros vamos a vivir en victoria, en victoria. Pero en nuestra voluntad vamos a fracasar. Amén. Amén. Así que hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Alabado sea Cristo. Gloria a Porque el Dios, Señor aleluya. es grande y maravilloso. Amén. Hay poder en Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que, hermanos, vamos a quedar despedidos de este lugar, mas no de la presencia del Señor. Y invito a nuestro hermano Aníbal que pase a este lugar y nos despida Gloria a en Dios, oración. aleluya. Alabado sea Cristo. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. En esta Amén. hermosa hora hemos escuchado palabra del Señor. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a quedar despedidos en este hermoso servicio. Padre bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, te rendimos toda honra y toda gloria, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, por este nuevo día, por tu palabra, por todo lo que se llevó a cabo en este hermoso lugar. Lo hicimos con agradecido, mi Dios, por lo mucho que usted nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha fortalecido en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios amado. Regresamos, mi Dios, a nuestros hogares, fortalecido, mi Dios, gozoso, mi Dios, y con ese mismo gozo, mi Dios, vamos a seguir en la tarde de Jersey City, mi Dios. Te adoramos y te glorificamos, mi Dios. Bendice cada uno de los hermanos que están presentes, mi Dios, nuestro hermano Germán. Sigue usando, mi Dios, a nuestra hermana Gracias, Elba, Padre. nuestro hermano Adolfo, nuestro hermano Julian, Esdras, mi Dios, que mira ese niño, mi Dios, bendícelo, dale sabiduría, inteligencia, entendimiento, mi Dios. Mira a nuestro hermano Juan, mi Dios, fortalece su vida, mi Dios. Gracias te damos en esta hermosa hora, mi Dios. A ti te rendimos toda alabanza, mi Dios amado. Gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén.